Amigos de EWTN Noticias, es un gusto estar nuevamente con ustedes. Como ustedes recordarán, una novela que a mí me gusta bastante recordar y que se trató de una novela profética, ¿no? El título de la novela era 1984, obviamente muchísimos años atrás, pero la novela fue escrita en los 50, ¿no? Y para ese entonces, George Orwell, el autor de la novela, imaginaba un futuro de total represión, donde iba a haber un único gobierno, pero donde la característica más importante del gobierno, además de la represión violenta y física para mantener el control de la población, era también el hecho de utilizar el lenguaje de una manera completamente manipulada. Por ejemplo, el organismo dedicado a la represión se llamaba el Ministerio del Amor, o sea, el que te agarraba a palazos, ¿no? Y a cuerazos si hacías algo que no le gustaba al régimen, se llamaba el Ministerio del Amor. Y luego el Ministerio de la Abundancia era el que repartía la terrible escasez alimentaria y de recursos que existía por culpa de un régimen dictatorial como los que vemos nosotros en el mundo y específicamente en América Latina, ¿no? Vemos en Nicaragua, Venezuela, Cuba, y en consecuencia esta manipulación del lenguaje era utilizada como herramienta para gobernar. ¿Por qué menciono esto? Porque el presidente de Argentina ha llamado a quienes se oponen a la legalización de la marihuana recreacional hipócritas. O sea, él dice que quienes se oponen a la legalización en Argentina de la marihuana recreacional, o sea, para que se fume como cualquier cosa, que no existan penas, digamos, para su consumo, no existan penas para el transporte de una cantidad que puede ser considerada de consumo personal, entre comillas, etcétera, ¿no? Y que se convierte en una industria como la del alcohol, donde alguna gente podrá usarla, pero es una industria regulada, donde los que lo producen y los venden pagan impuestos, etcétera. Miren, hermanos, el debate sobre la marihuana recreacional legalizada es un debate relativamente viejo aquí en Estados Unidos. Especialmente les hablo yo desde el estado de Colorado, que fue el primer estado en los Estados Unidos en legalizar la marihuana recreacional, ¿no? Luego siguieron muchos estados, en este momento me parece que son 17, donde la marihuana recreacional ha sido legalizada, y en un momento se creyó que esto iba a correr como reguero de pólvora y que en muy poco tiempo prácticamente los 50 estados de los Estados Unidos iban a terminar legalizando la marihuana recreacional. Digo recreacional porque en algunos lugares se ha legalizado la marihuana medicinal, aduciendo, no conozco suficiente, digamos, medicina como para saber si es verdad o si es mentira, es que para algunas enfermedades como el glaucoma, por ejemplo, o como para la falta de apetito, las náuseas que vienen con el tratamiento del cáncer, la marihuana sería, y digo sería porque no todos están de acuerdo, un elemento que podría tener un efecto, digamos, paliativo o en consecuencia medicinal. Pero ¿qué cosa ha sucedido? Número uno, el dinero que se supone que iba a entrar por impuestos ha sido un completo fracaso. ¿Por qué? Porque la legalización de la industria de la marihuana no ha impedido la marihuana ilegal, que sigue compitiendo y que no paga impuestos, ¿no? Y luego el consumo ha tenido efectos negativos en muchos aspectos, entre ellos laborales. Hay empresas que en una ciudad como Denver
consideran que las pruebas de drogas que se toman para aplicar a un empleo, para aplicar a trabajar a EWTN, por ejemplo, hacemos una prueba de drogas, ¿no? Para saber, para que las autoridades de la entidad sepan que están contando con personas que no solamente son éticas, sino que fundamentalmente están en la plenitud de sus facultades en el momento de trabajar. Entonces, todo esto es fundamental. Todo esto es algo que demuestra que la marihuana tiene un lado oscuro muy importante en el incremento de accidentes, en el incremento de suicidios, por ejemplo, y en consecuencia creer que la legalización de la marihuana es una especie de panacea que resuelve todos los problemas es falso. Y esa es la razón por la cual las grandes campañas donde se daba por descontado que muchos estados iban a sumarse al consumo de marihuana recreacional, fracasó, desapareció. Por primera vez, algunos estados votaron en contra de la legalización de la marihuana recreacional. En consecuencia, cuando el presidente de Argentina, que está dejando un país completamente devastado, ¿no? O sea, el régimen Fernández se va a conocer por un país devastado por la corrupción, devastado por el COVID, devastado por el asesinato de niños no nacidos en el vientre materno. Acusa de hipócrita a los obispos que plantean cuestionamientos legítimos a la legalización de la marihuana recreativa. Habría que preguntarse si es que él no está, el presidente Fernández, aplicando una página de la novela 1984, especialmente cuando muchos de ustedes sabrán que se ha descubierto que en Los Olivos, en el palacio donde vive el presidente argentino, mientras todas las autoridades políticas, incluyendo él mismo, estaban hablando de que los argentinos tenían que ser pacientes, tenían que aislarse, tenían que mantener la distancia social, tenían que usar los tapabocas. Resulta que ahora se han filtrado fotografías donde él está celebrando a todo meter con múltiples personas acomodadas y vinculadas al régimen, abrazadas, contentas, en un fiestón, mientras el resto del pueblo de Argentina sufre escasez o simplemente se muere. Y ese señor llama hipócrita a los obispos, ¿no? Es el mundo al revés. Estamos otra vez en el mundo en el que la gente decente es la gente que es hipócrita y los corruptos que celebran a espaldas del pueblo pidiendo y exigiendo lo que no están dispuestos a hacer son las personas que creen tener la parte alta moral. Es importante, hermanos, que reconozcamos estos procesos y que cuando defendamos los principios que son importantes, no solamente para nuestra fe, sino para la convivencia social, que son importantes para la sociedad, nosotros no nos dejemos intimidar por el uso de palabras de quienes están en contra de lo que nosotros pensamos, o peor aún, los que tienen intereses materiales invertidos en este proceso. Como siempre, los dejo en compañía de la mejor información, EWTN Noticias.